Perfecto. No está dejando transmitir, pero estamos grabando, entonces después lo podemos subir también al canal de YouTube. Entonces, sean todos bienvenidos al seminario de temas organizado por la doctora Ana Laura y su equipo de trabajo. Y sinceramente, como el nombre del seminario está complicado en la última palabra, voy a dejar ahí ya que nos presente también a nuestro invitado. Entonces, adelante. Ok, bien, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí, por el interés. El seminario de hoy es un seminario informal. Tenemos el agrado de tener a Roger Raudales de la Universidad Nacional de Honduras. Él es estudiante de posgrado y está trabajando en temas de teoría cinética relativista, que es uno de los temas que trabajamos en el DEMAS. Y bueno, la idea de hoy es que les comparta un poco su trabajo y en lo posible que sea una plática amena, que sea tal que la puedan entender, que la puedan seguir. Yo les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan, lo que sea, cualquier curiosidad, no hay preguntas, no hay malas preguntas, no hay preguntas sonsas ni nada parecido. Pregunten todo lo que quieran y pues aprovechen al invitado que tenemos. Entonces, el título de la plática no lo veo. Ok, morfología de un disco, ¿perdón? Sí. Morfología de un disco de gas cinético rotante alrededor de un agujero negro de Schwarz. Perdón. Así que, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Y quiero agradecer, bueno, a la universidad, a esta institución que me ha recibido. También aprovechar y agradecer, porque, bueno, sé que esto va a ser transmitido, a la Universidad Autónoma por las gestiones que hicieron. Yo vine a través de una beca de estancia de movilidad para participar durante estas 2 semanas para avanzar en la investigación que estoy haciendo en mi tesis, que pues este trabajo que estoy por presentar, ¿verdad? Agradecer también al comité aquí, a la doctora Laura, al doctor Guillermo, y a las autoridades de este departamento por, bueno, darme también la oportunidad de poder trabajar aquí con ustedes. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. ¿Se puede? Okay. Bien. Entonces, bueno, como ya dijo la doctora, pues este es el título del trabajo. Básicamente lo que estamos haciendo es caracterizar diversos observables mediante estudios asociados a teoría cinética relativista, ¿verdad? Más o menos de esto va lo que vamos a presentar, una breve introducción. Vamos a hablar un poquito acerca del espacio-tiempo exterior que describe el agujero negro, en torno al cual vamos a analizar la morfología de diversos observables, que es el agujero negro de Schwarzschild. Algunos aspectos clave que vale la pena destacar de la teoría cinética relativista, hablar de algo muy importante que es el mixing del espacio-fase, qué observables son los que estamos perfilando, estamos estudiando precisamente la morfología, los modelos de ángulo de inclinación, que en su momento pues ya vamos a entender el contexto de eso, otros observables que son obtenidos a partir de una parametrización bastante inteligente, me atrevería a decir, que ya vamos a explicar también en su momento de qué va, algunos resultados obtenidos también hasta ahora. Bien, entonces, como introducción, pues bueno, es estudiar un modelo concreto que describe configuraciones de un gas cinético, en este caso sin colisiones, sin y con momento angular total. Cuando hablamos de esto, entiéndase que no es que no haya un momento angular, sino que pues el momento angular neto en una primera instancia es cero, ¿verdad? Que es el caso sin momento angular total. Y en la otra instancia tenemos que el momento angular total pues va a ser distinto de cero. En este caso estamos hablando de un gas, ya sabemos que un gas está compuesto de diversas partículas, ¿verdad? En este caso pues sería un gas que está atrapado en un potencial gravitacional de un agujero negro no rotante, como es el caso de Schwarzschild, ¿no? ¿Qué consiste en la descripción de los observables del espacio-tiempo utilizando modelos parametrizados por medio del ángulo de inclinación de las órbitas que van a seguir las partículas y una generalización relativista del ansatz politrópico a nivel de la energía del sistema? Hay otras consideraciones, hay otros tipos de funciones de distribución, por ejemplo, que podemos definir, donde usted puede elevar la cuestión del ansatz politrópico incluso a modelos de momento angular simultáneo, etc.
Aquí pues solamente usamos el análisis politrópico a nivel de energía. Esto es interesante pues trabajarlo porque, bueno, por ejemplo, uno podría modelar, digamos, rotación de estrellas, que pues efectivamente no consideramos colisiones, no consideramos autointeracciones, ¿verdad? Sino que pues aquí quien tiene el término preponderante en cuanto a interacciones es el agujero negro como tal. Entonces vale la pena pues como una analogía que pues podríamos, digamos, elevar este estudio a, por ejemplo, la rotación de estrellas. Bien, algunas características acerca del espacio-tiempo exterior de Schwarzschild. Nosotros describimos las partículas de gas individuales siguiendo trayectorias geodésicas que están acotadas espacialmente y que van dirigidas hacia el futuro. O sea, consideramos evolución del sistema, ¿verdad? Se consideran despreciables efectos de autogravedad, es decir, las interacciones entre partículas no se consideran, porque claro, el término preponderante aquí lo tiene, pues como tal, el agujero negro. Y se asume que el espacio-tiempo de Schwarzschild pues, posee una masa fija que pues, evidentemente tiene que ser menor que cero. Y pues ahí tenemos definida la métrica del espacio-tiempo del agujero negro de Schwarzschild, ¿no? Definido en las coordenadas estándar, ¿verdad? La temporal y las tres en coordenadas esféricas. Bien, aquí introducimos la noción de las cantidades conservadas asociadas a la métrica de Schwarzschild. Bueno, esto pues de los estudios de mecánica que ya conocemos, podemos obtener el hamiltoniano. En este caso, si notan, pues es un hamiltoniano que no considera interacciones, coherente con lo que hemos hablado, en el sentido de que pues no consideramos interacciones, autointeracciones, ¿verdad? Entonces este sería como el hamiltoniano de una partícula libre, en este caso, para esta métrica. Y pues cuando hacemos el análisis, aplicamos las ecuaciones de Hamilton y todo eso, la mecánica hamiltoniana, pues tenemos que hay varias cantidades conservadas que pues están enlistadas ahí. En esencia son la masa, la energía, el momento angular total y el momento angular azimutal. Y pues recuerden que nosotros estamos analizando en cierta manera las órbitas, ¿no? Vamos considerando un modelo de ángulo de inclinación de las órbitas para poder describir la morfología del gas alrededor del agujero negro. Entonces, pues nosotros tenemos que las órbitas van a estar confinadas a estos subconjuntos, que serían subconjuntos invariantes del espacio cotangente. Más adelante vamos a hablar por qué analizar todo en términos del espacio, en el espacio cotangente y no, por ejemplo, en un fibrado cotangente, perdón, en lugar de un fibrado tangente, que está descrito de esa manera. Y estos conjuntos pues, se encuentran caracterizados por las coordenadas locales que corresponden a las espaciales como tal, que ya habíamos escrito antes, y a sus correspondientes momentos, ¿no? Cuando nosotros combinamos esas cantidades con el hamiltoniano que habíamos visto antes, pues entonces nosotros tenemos que, pues hay una ecuación, por ejemplo, que describe el movimiento radial, otra que podría describir el movimiento azimutal y el otro que es el movimiento angular. En el caso del movimiento radial tenemos esta, donde aparece este potencial efectivo, este potencial radial efectivo, que pues depende en esencia del radio. Sin embargo, pues al momento de trabajar, pues hay que considerar también que hay un efecto significante del momento angular total del sistema. Y pues merece la pena analizar esta gráfica para entender un poquito eso. Sí, aquí más o menos me explican que el comportamiento cualitativo de las geodésicas va a depender en cierta forma del momento angular para una energía dada. Entonces, en este caso de acá, por ejemplo, nosotros tenemos que, pues, en esta línea punteada que tenemos acá, pues, la energía se iguala al potencial efectivo que antes habíamos descrito, en este caso para el radio máximo, ¿sí? Acá pues tenemos lo mismo, pero para el radio mínimo, y aquí pues se ha hecho una elección de momento angular que sigue este valor, ¿verdad? La raíz de 15 veces la masa total por la masa de cada partícula. Pues en este caso es un valor dado por ahí, pues mi asesor junto con el doctor Olivier, pues en su momento llegaron a encontrar de que pues el valor crítico, podríamos decir de cierta manera, del momento angular que nos permite trabajar con esos puntos de retorno, estos de aquí pues son puntos de retorno, que son los que de hecho van a describir las órbitas acotadas con las que vamos a estar trabajando, es, si mal no recuerdo, raíz cuadrada de 12 veces m por m. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, el potencial efectivo tuviera un momento angular menor a ese valor de raíz de 12 veces m por m, pues entonces lo que vamos a tener es que no habría ningún punto de inflexión, y entonces usted lo que tendría es, bueno, aquí voy a intentar dibujarlo rápidamente. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, dime. O sea, empiezas con asumiendo que están atrapadas el gas o las partículas, empiezas asumiendo eso. Bueno, aquí en esta instancia sí, digamos, porque bueno, es que hay varias regiones que podemos considerar. Por ejemplo, si tomáramos esta curva morada que tenemos,
Entonces, la región en donde están acotadas es precisamente cualquiera que esté en el interior, ¿no? O sea, aquí yo podría tomar estos rayos, estos dos puntos de retorno y cualquiera otra que esté en el interior de ese, como digamos, esa porción del potencial, pues correspondería a trayectorias acotadas. Tendríamos otras que podrían llegar y rebotar y perderse, digamos, y otras que incidirían y que llegarían a través del agujero negro, por ejemplo. Entonces, Digo la dinámica, sí. está considerando una dinámica de unas partículas sobre el fondo, Ajá. ¿está bien? Entonces empieza recibiendo solo. Sí, nosotros trabajamos solamente con las acotadas. ¿Y son partículas o es como un elemento de... Son partículas. Ok, entonces, bueno, gracias por la... Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, graficar el potencial asumiendo el momento angular que les mencionaba, ¿no? Tendría que ir, en primera instancia, si fuera menor, a algo como esto, ¿no? O sea, esto de aquí, pues tendría que ser un potencial tal que el momento angular sea menor a raíz de 12 veces mm. Si tuviéramos que fuera igual, entonces habría precisamente un punto de inflexión, ¿no? Entonces tendríamos algo como esto, algo así, ¿no? Entonces este sería el potencial efectivo, tal que el momento angular fuese igual a raíz de 12 veces m por m. Y para valores mayores, pues tenemos el comportamiento que se está exhibiendo acá, ¿verdad? En este caso, pues la gráfica gris que tenemos acá corresponde, si mal no recuerdo, a un valor de raíz de 13 veces mm. La roja corresponde precisamente bueno, este es 14 en realidad, porque esta es la de 15, donde tal cual se iguala, ¿verdad? Y tenemos que pues uno de los puntos de retorno va sobre este punto, ¿verdad? Este máximo que tenemos acá. Y la gráfica morada pues va a un valor de raíz de 16, o sea, de 4 veces m por m. Y entonces ahí es donde vemos esos comportamientos. O sea, nosotros estamos trabajando configuraciones en las cuales, tal como había explicado a Félix, pues, estamos trabajando con órbitas acotadas, ¿verdad? Que pues quien nos permite esa definición es, aparte de los radios, ¿verdad? Porque vemos que la función de el potencial efectivo depende de este, pues también la elección del momento angular. En el problema de Kepler, ¿cómo sería el potencial? O sea, el problema de dos cuerpos no relativistas, digamos, tienes un centro de masa y otra partícula que gira alrededor. Es como el newtoniano sería. El newtoniano, Sí, exactamente. que es el inverso de R, ¿verdad? En este Exacto. caso. Sí. ¿Cómo sería en ese caso el potencial? ¿Cuál es la diferencia, digamos? Si fuese el inverso de R, pues tendría que ir algo así, ¿no? Si no lo recuerdo. Y más el centrífugo, ¿no? Sería más bien algo así, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. Bueno. Bueno, ahí lo vamos a ver todo, pero sí, efectivamente lo que tenemos. Sí. Entonces el efecto, digamos, en lo que cambia en el caso relativista es que ese potencial efectivo se hace cero, ¿no? De hecho, incluso negativo, ¿no? Y es el efecto del agujero negro. Ah, sí, pues estamos hablando de aquí para acá, ¿verdad? Exacto. Sí, efectivamente. Sí, entonces en el caso, si sería nada más una masa puntual, el potencial efectivo iría más infinito, ¿no? En R igual a cero y aquí va menos infinito. Correcto. Entonces, la diferencia entre el caso del agujero negro, digamos, el caso de la partícula. Sí, gracias. Pues sí. Bueno, entonces eso en cuanto al comportamiento del potencial efectivo, vamos a retomarlo un poquito más adelante porque por ahí de hecho debemos definir las regiones. Bueno, aquí ya debería aparecer. Vamos a ver. Una pregunta, bueno, Diga. para ¿ya llevaron física clásica? No, no, o sea, el tipo de análisis que nos está mostrando Roger es bien bonito. Lo que permite es ver más o menos cualitativamente y también hasta cierto punto cuantitativamente cómo son las órbitas de las partículas, o sea, cómo se van a mover las partículas en cierto potencial, por ejemplo, en un potencial gravitacional se puede trabajar con otros potenciales también, ¿ok? Entonces ese diagrama que hizo, lo bonito es que sin resolver realmente el problema, sí, hasta el final, sí, sin encontrar una ecuación que te diga dónde va a estar la partícula en cada tiempo y con qué velocidad se tiene que llegar a ese punto. Te permite ver nada más sabiendo el potencial, si hay órbitas acotadas, o sea, si se queda orbitando, ¿no? O si viene y se va, o si cae, o sea, todo ese tipo de información se puede extraer del problema solamente conociendo el potencial y las condiciones iniciales, ¿ok? Entonces es un análisis bien bonito que lo van a ver, acuérdense de esto, lo van a ver en física clásica un poquito, y si les gusta y les interesa este tipo de problemas, lo que es mecánica newtoniana y lagrangiana, lo pueden ver en una optativa que se llama mecánica analítica, ¿ok? Entonces
ahora como que llévense la idea, es bien padre y lo van a ver. ¿Perdón? Ah, y la habitación también, y la parte de cinética y mecánica estadística. Pues tienen chamba, muchachos. Siguiendo, bueno, acuérdense que teníamos que había cantidades conservadas asociadas al hamiltoniano, que pues eran la energía, el momento angular total y el momento angular orbital, y pues hay que acotar, o sea, como estamos trabajando con órbitas acotadas, pues hay que definir un rango de parámetros y bueno, hay que definir esos límites asociados a cada una de las cantidades conservadas que hemos hablado. Entonces, para el caso de la energía, nosotros tenemos que, pues, esta va acotada desde esta E sub C, una energía crítica, hasta esta M, aquí estamos usando unidades naturales. Entonces, sería un S cuadrado, pues el C va a 1. Y tenemos que, pues, hay dos consideraciones que podemos tener con esa energía crítica. Entonces, si usted tiene que el radio va entre 4 veces la masa del agujero negro a 6 veces, pues usted tiene que la energía va de esta forma. Si fuera mayor, pues va de esta forma. Bueno, aquí resaltar de que el trabajo para acotar estos límites fue un trabajo que tuvo bastante duro mi asesor y el doctor Miguel en su momento, porque sí, fue un análisis bastante extenso, según lo que me ha explicado. Y él siempre me dice, siempre que usted hable de eso, cuente cuán difícil fue. Entonces lo comento en este momento también. Ok, eso en cuanto a la energía. Luego, en cuanto al momento angular total, pues tenemos que la expresión solamente depende, en el caso del crítico, que es el límite inferior, la expresión va de esta manera, dependiente de la energía, o sea que ya van viendo que la integral triple que eventualmente vamos a tener que desarrollar para encontrar los observables, pues sí, tiene una dependencia bastante desafiante al momento de trabajar con eso. Bueno, entonces tenemos que el momento angular crítico va a eso, y el momento angular máximo, aparte de depender de la energía, también depende del radio, y va de esa manera. Y pues acá se hace la observación de que pues el rango es nulo si R es menor a 4m, ya que pues el radio mínimo necesario para que usted tenga órbitas ligadas pues tiene que ser mayor que 4m, ¿no? Lo que más o menos habíamos hablado antes con el potencial efectivo. Luego acá pues se introduce una base ortonormal. La razón de esto es porque bueno, vamos a estar trabajando con cuadrivectores, vamos a estar trabajando con el tensor de energía momento-esfuerzo, entonces eso de estar subiendo y bajando índices pues nos puede traer problemas si no trabajamos con una base ortonormal en el sentido de los signos o factores que pudieran aparecer por ahí. Entonces esto nos garantiza simplificar un poquito más el trabajo, ¿verdad? Entonces acá definimos esa base ortonormal de esa manera, ¿verdad? Tanto la base como tal, y pues cuando expandimos el cuadrivector de momentos, pues entonces nos queda de esa forma. Donde notarán que pues en el caso de las componentes radial y la de teta, pues esas llevan esos signos epsilon r, epsilon teta, porque acuérdense de que al ser trayectorias acotadas, pues estas unas entran y unas salen. Entonces tenemos que considerar, cuando hacemos la suma, por ejemplo, cuando integramos, hacemos la suma de todo, pues, lo que entra y lo que va a salir, ¿no? Lo que se va moviendo así. Digamos, en el potencial, si volviéramos, ¿no? Entonces, lo que va, por ejemplo, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Ok, bien. Bueno, entonces, eso pues es básicamente solo analizando el exterior de la obra. Vamos ahora ya a entrar directamente a algunas cuestiones relevantes de la teoría cinética relativista que pues justifican los modelos que estamos desarrollando. Entonces, primero, pues, hablar de algunas estructuras relevantes, lo voy a hacer muy rápidamente. Sobre el fibrado cotangente que nos habilita en cierta manera y con un cierto grado de mayor simplicidad, trabajar y ligar la parte hamiltoniana que hemos estado viendo, la mecánica hamiltoniana, con la parte relativista asociada a la teoría cinética. Entonces aquí más o menos explica eso, ¿sí? Que por lo general el espacio fase relativista va definido como una subvariedad que está apropiada del fibrado tangente. Sin embargo, conviene más hacerlo en el fibrado cotangente, que es la base de lo que estamos haciendo, por esto, ¿verdad? Porque pues tenemos que se adapta de una manera más natural a la formulación hamiltoniana y pues ahí definimos más o menos qué es el fibrado cotangente. Básicamente lo que tenemos es que pues para este par de XP, entonces tenemos que X pertenece a la variedad y tenemos que P pues pertenece al espacio cotangente en este caso, ¿verdad? Donde P es precisamente el dual de los momentos. Todo si lo haces en el espacio tangente y tangente de la región. Si lo hacemos, ahorita sí que me agarras en curva, o sea, porque sí, no, yo no he estudiado como tal, sino que me he ido de un solo con la formulación, entonces eso me queda como una duda, entonces no te sabría responder ninguna. Bien,
Bueno, otras cuestiones relevantes, la uniformidad de Poincaré. Bueno, aquí ya la definí directamente en coordenadas locales, se puede definir a partir de la estructura geométrica también, que pues es un mapeo, si no recuerdo, está en términos de un mapeo que toma elementos de este tipo y los lleva a elementos sobre la variedad, si no recuerdo, algo así. Bueno, eso de hecho es el mapeo natural del trigado, que es algo así. Entonces, si no recuerdo, bueno, voy a contar el mapeo. Ustedes lo que tienen es que esto lo lleva, lo mapean elementos sobre la variedad. Sí. Bueno, fue sobre el punto de relevar. Ajá, sí, efectivamente. Sí, tal cual, sería un punto de vista. Sí. Entonces tenemos que está definida de esa manera. Aquí más relevante es hablar de la forma simpléctica, que es básicamente la derivada exterior de esto. Esta sí la vamos a estar viendo bastante recurrente en un momento, por ejemplo. Porque para definir otra estructura relevante, que es la forma de volumen, pues vamos a ver que esa va como el producto, como un producto de este tipo, ¿verdad? Es básicamente una forma simple. Hay algunas propiedades que cumple esa. Luego, pues, muy llanamente, podremos, vagamente, estamos definiendo qué es el campo vectorial hamiltoniano, el cual me dice que se introduce a partir de la forma simpléctica que habíamos visto antes. Entonces está dado por este XH, que es un elemento de la familia de los covectores de la variedad. Bueno, en este caso de la variedad, ¿no? Del fibrado totalmente en este caso. Asociado con una función suave dada H, que pues pertenece a la familia de funciones en el sobre el fibrado. Donde ese H al final, pues vamos a darnos cuenta que es el hamiltoniano. Y pues se define de esa manera que tenemos ahí. Básicamente es la derivada interior sobre SXH de la forma simpléctica. El campo vectorial hamiltoniano me dicen que pues, se le conoce como el campo vectorial de Liouville, que está dado en coordenadas locales de esa manera. Más adelante vamos a ver que pues, eso, cuando no consideramos colisiones y todo eso, se va igual a cero y da lugar a la ecuación de Boltzmann, en este caso sin colisión, ¿verdad? La ecuación de Plazo. Entonces te pasaste del espacio ahí, estabas en el espacio, y luego te fuiste a un espacio donde te interesa que las curvas integrales de eso, ¿verdad? Sí, ahí sí, tenemos que hacer, o sea, pasar, y vamos, y eso es algo que es bastante recurrente acá, que tenemos que ir pasando de variedad a subvariedad a subvariedad hasta llegar precisamente a lo que nos sirve, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente. Sí, o sea, lo metemos tal vez para los jóvenes, que eso es lo que estamos aquí, pero después te pasas como otro espacio de extraño. O sea, lo que estamos viendo no es como en el físico, sino en un espacio matemático raro, donde nos interesa ver una curva en un espacio distinto. Sí, sí, aquí, sí, eso es importante mencionarlo, de hecho, porque aquí no es las nociones de curva y las nociones ordinarias que tenemos que pues estamos acostumbrados, ¿no? Cuestiones euclidianas y todo eso, sino que es algo que va trayendo un poquito de eso. Bien. Un espacio fase, ¿no? Pero no sé cómo se... Sí, hamiltoniano. sí, Ven, aquí hay algunas otras características de eso. Bueno, lo que mencionaba más o menos Félix, que estas curvas integrales, cuando se proyectan sobre la variable espacio-tiempo, pues son las geodésicas, ¿no? Que básicamente. Y pues otra cuestión interesante acá es que la forma simpléctica va a permanecer invariante con respecto al flujo hamiltoniano, que se ha generado por cualquier función f que pertenezca a la familia de funciones sobre la variedad. Por lo cual tendríamos que el campo vectorial de Hamilton va a generar transformaciones canónicas. Así que esto pues también en su momento, cuando lleven mecánica clásica o mecánica analítica, pues van a entender más o menos de qué va lo de las transformaciones canónicas. Bueno, luego tenemos otra estructura que es la capa de masa. Entonces esa se encuentra definida de esta manera. Básicamente lo que estamos haciendo es fijar la masa tal. Donde tenemos que, pues en general, la capa de masa está consistiendo de dos componentes conectadas, de las cuales nosotros solo trabajamos con esta, que es la que va dirigida hacia el futuro, y con eso tenemos esta definición de acá. Acuérdense que estábamos hablando de que las siguen trayectorias que van dirigidas hacia el futuro, pues un tipo, sí, en este caso, time-like, perdón. Depende de la Sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí lo menciono rápidamente, se lo había olvidado, que bueno, aquí en estas subvariedades donde reside, por ejemplo, es de donde saca la función de distribución de una partícula, o sea, esta pues
En un momento lo vamos a discutir también, por así decirlo, los elementos de ahí se toman. Y en el caso del hiperboloide de masa futura, pues tenemos que estar definido de esta manera, ya que aquí ahora solo trabajamos solamente sobre los momentos, ¿sí? Que tomamos del fibrado. Entonces, básicamente aquí es donde residen los momentos en este sistema. Me dice que el campo vectorial de Liouville es tangente a la capa de masa futura en cada punto de esta forma, ¿no? Que pertenece a la capa de masa, y eso es consecuencia de que el campo vectorial hamiltoniano me deja la función hamiltoniana invariante. Aquí está lo que les decía, ¿no? Acerca de la forma simpléctica, que aquí vuelve a aparecer. Entonces, aquí vamos a definir qué es la forma de volumen invariante. Esa sería sobre el fibrado tangente, está definido de esa manera. Me dicen que esta es invariante con respecto al flujo generado por un campo vectorial de Liouville, o sea que se tiene que la derivada de Liouville sobre eso va a ser igual a 0. Como consecuencia de esa condición de ahí, que básicamente es que la derivada de Liouville de la forma simplética pues va a ser igual a 0. Entonces, este flujo lo que hace es preservar el volumen. Hay un gráfico por ahí que vale la pena observar, no tiene chance de incorporarlo para entender un poquito mejor eso. Pero para nosotros, pues es lo más relevante esto de acá, que es que, bueno, esta forma de volumen que discutimos previamente, esta de acá, pues induce a una forma de volumen sobre la capa de masa futura, la que hemos discutido antes, donde reside la función de distribución, que está de esa manera, y pues en términos de una base ortonormal, de campos vectoriales de esa forma sobre la variedad. Y entonces tenemos que la forma de volumen sobre el hiperboloide de masa futura va como esto, donde pues se define de esta manera. Note que ahí pues no hay en el producto wedge, en el producto, un dp0, porque claro, el p0 está fijado por lo de que el hamiltoniano fijaba masa, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que solamente pues hay ese producto entre las otras componentes del momento, en este caso. Entonces esto de acá se le conoce como el elemento de volumen invariante de Lorentz. Este va a figurar bastante en lo sucesivo de los cálculos que hemos hecho. Bueno, aquí pues hablo muy cualitativamente acerca de qué es la función de distribución de una partícula, que pues es uno de los conceptos claves que tenemos en la teoría cinética. Entonces me dice que una función de distribución de una partícula es una función suave que no es negativa sobre la capa de masa futura. Yo les había mencionado un poquito al respecto, ¿no? De que, entonces, ahí reside el dominio de la función de distribución, y describe configuraciones de gas de partículas masivas, ¿no? A nivel macroscópico. Ya más adelante vamos a ver cómo eso interactúa con otras para determinar algunos observados. Y bueno, aquí más o menos pues hablamos de eso, ¿no? A partir de la función de distribución para una partícula, la que habíamos hablado antes, entonces uno puede construir observables físicos, los cuales son campos tensoriales que son C infinito diferenciables, o sea, son campos suaves, todo eso que cumplen esa propiedad, que son los más importantes sobre la variedad espacio-temporal. Y pues esos campos tensoriales son estos tres, entonces se pudieran obtener, que son el campo vectorial de la densidad de corriente de partículas, que lo denominamos como J, el campo tensorial de energía, momento, esfuerzo, que de ahí podemos sacar otras observables, como las presiones principales y la densidad de energía, y el campo vectorial de flujo de entropía, que pues de este sí no les voy a hablar mucho el día de hoy, porque bueno, mi trabajo va limitado hasta acá. Este trabajo pues ya lo está ejecutando una colega en Honduras, que es licenciada. Para la licenciatura, pues ella está trabajando cálculos asociados a entropía. Y aquí pues definimos qué es cada una de las cantidades. Entonces vea que pues todas dependen de la función de distribución. Básicamente lo que vamos haciendo es ponderando en cierta manera a través de la función de distribución. En este caso pues el cuadrimomento. Acá pues tenemos dos componentes de cuadrimomento que pues se le conoce como dos momentos. Este de acá sería primer momento o uno momento. Este de acá sería un dos momento para poder obtener el tensor de energía, esfuerzo y momento. Y para el caso de la entropía pues sigue más o menos la forma clásica que conocemos de la ecuación. Bueno, ahí pues destacar, ¿no? De que eso está en coordenadas adaptadas, ¿sí? O sea, está en términos de estos PMU, PNU, según sea el caso, pero también se puede hacer una descripción a partir de las descripciones también del campo de esto. Luego, pues, para concluir la parte de los conceptos clave de teoría cinética, ¿sí? Entonces, pues acá recuperamos un poquito el campo vectorial de Liouville, ¿sí? Y pues cuando usted iguala esto a 0, usted lo que está haciendo es obtener la ecuación de Boltzmann sin colisiones, también se le conoce como la ecuación del lazo o de Liouville, y lo que hace es describir la dinámica del sistema, tal como les he mencionado, sin considerar colisiones, ¿verdad? Está dado por eso en coordenadas locales adaptadas,
No es la forma más general. Si usted considera colisiones, pues esto ya no va a ir igualado a cero, sino que va igualado a un término integral. Así que es bastante complejo y bueno, de hecho eso es una extensión de lo que habría que hacer, ¿no? Considerar colisiones en esto, que creo que ya lo han trabajado también asesor con los proyectos. Bueno, ahora pues, bueno, no sé si está ahorita en pregunta. Oh, no, no pasa. Va. Bueno, hablemos un poquito ahora del mixing del espacio-fase. Igual también hago una descripción un poquito burda, o sea, sí voy a omitir algunos detallitos por cuestión de tiempo y tratar de hacerlo lo más simple posible. Entonces, bueno, aquí me dices el panorama relativista, que es lo que estamos estudiando, cuyas partículas individuales siguen trayectorias que están acotadas, todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Y cuando están en un agujero negro estático esféricamente simétrico, usted lo que tiene es que a nivel macroscópico, pues esto se relaja en el tiempo en estado estacionario. O sea, básicamente usted tiene un observable que pues en primera instancia pues puede estar alternando, puede estar variando bastante, pero pues en el tiempo usted lo que tiene es que este observable se va a relajar a un estado estacionario, ¿sí? Tal que el potencial asociado a mantener esas trayectorias acotadas satisfaga una condición de no degeneración, que esa condición pues va básicamente de que el determinante del hesiano, que depende de unas variables que sean variables de angulación, eso también lo va a ver en su momento en mecánica analítica, pues este tiene que ser distinto de cero. Y pues ese proceso de relajación de los observables es lo que se da debido al mixing del espacio-fase. Entonces me dice que en ese proceso las observables macroscópicas que se pueden obtener a partir de una función de distribución convergen en el tiempo a observables asociadas correspondientes a una función de distribución ponderada y más que nada pues nos da lugar a obtener esto en términos de cantidades conservadas, ¿sí? O sea, por ahí figuran, salen unas integrales de movimiento que pues da lugar a la función de que pues la función de distribución también dependa solo de cantidades conservadas y ahí por eso antes habíamos definido algunas cantidades conservadas propias del sistema. Bueno, aquí es lo que se menciona aquí, ¿no? El estado final del gas, usted lo puede escribir por medio de una función de distribución que solamente depende de integrales. O sea, al final, pues teníamos que, pues, están las cantidades conservadas, pero aparte tenemos que la función de distribución, la que pondera esto de acá, digamos, pues también depende de cantidades conservadas. Bien, pues acá más o menos explica matemáticamente de qué va esto. Sí, entonces, en la mecánica estadística clásica, si usted quiere describir de lo micro hacia lo macro, un gas, por ejemplo, pues lo que uno calcula es el promedio de los espacios fase. Que pues está dado de esa manera. Esto vea que es para cualquier tiempo, notar aquí, ¿verdad? Estamos hablando de que es una evolución temporal, ¿no? Sin embargo, voy muy rápido acá, ¿verdad? Simplemente, pues, lo que hacemos nosotros para aplicar lo del mixing, pues, es procurar que se alcance un estado estacionario, ¿no? Entonces, básicamente, la densidad de ensamble que habíamos mencionado antes, que va con el tiempo, pues, lo que hacemos es trabajarla directamente en el infinito, y pues básicamente es llevar al infinito, ¿verdad? El límite cuando el tiempo tiende al infinito de aquello, lo que habíamos mencionado antes, en primera instancia usted tendría que el observable podría estar oscilando bastante, pero a medida que transcurre el tiempo y en el infinito usted va a tener que este se relaja, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que tratamos de, a grandes rasgos, explicar por medio de esta discusión que tenemos ahí y eso es lo que describe al mixing del espacio-fase. Entonces, lo que es de nuestro interés en este caso con lo del mixing es llegar a esto, ¿no? Aquí una función de distribución que depende de las coordenadas espaciales y de momentos, pues queda al final en términos de cantidades conservadas. Ok, Sí. perdón, te interrumpo de nuevo. Ujú, Está medio, por ejemplo, el nombre, Mixing, ujú. ya para los que no queda muy claro, porque el que piensa, estoy considerando como partículas, bueno, en todos los casos, hay partículas de gas, que en principio pues, no está funcionando. Sí. Lo raro es que dice Mixing. Ajá, como mezcla. Mezcla, bueno, pero Sí. está muy claro, es espacio raro, pero Ajá. ¿qué estaría pasando? No sé si puede traducir a qué está pasando en el espacio. Bueno, hay un gráfico de eso, bueno. Bueno, si lo pasamos adelante, no. No, pero sí vale la pena verlo porque creo que se ilustra perfectamente de qué va el asunto. Vamos a ver. Creo que está en eso. Bueno, y es algo contraintuitivo también, ¿no? Si tienes que para funcionar nada de soluciones, nada de procesos.
claridad, ¿no? Sí, bueno, aquí por ejemplo más o menos se ilustra eso, de qué va el mixing, ¿verdad? De que, pues acá usted tiene una ponderación entre lo observable con respecto a cualquier tiempo versus el infinito, y bueno, entonces empezamos ahí con variaciones bastante grandes, pero a medida que transcurre el tiempo se va bajando. Esa es la lógica principal del mixing. Y hay otras, para lo que me estás preguntando más o menos, creo que son estas de aquí. Pues no sé, para mí esa es la ilustración que sería del mixing, pero, o sea, sí. Bueno, ahí sí me ayuda, de hecho, no, usted, pues. Sí, o sea, bueno, de la mecánica, ¿sabes? Se sabe, la mecánica clásica, digamos, se sabe que el flujo, ¿no? Se comporta como un flujo incompresible, o sea, eso quiere decir que si tiene una distribución así, lo que puede cambiar, o sea, el volumen no puede cambiar, ¿no? Como quiere decir, pero sí se puede torcer, así obviamente, ¿no? O sea, puede empezar así, y luego se puede torcer y torcer otra vez, tal vez han visto esos dibujos una vez de caos o cosas así, ¿no? Y eso es un poco lo que está detrás de eso, o sea, el comportamiento, aún si no hay interacción entre las partículas, como todo el conjunto de partículas en sí, por el flujo que tienes apropiado, que se tuercen, digamos, los conjuntos, luego o sea, provoca ese efecto de mezcla. ¿Sí? Tiene que ver un poco con la ergodicidad también, si escuchado eso en las veces, como la base de la física estadística, que uno puede cambiar, intercambiar promedios temporales con promedios del espacio-fase, que es algo muy fundamental. ¿Sí? Entonces está un poco asociado a eso. No es exactamente velocidad, es algo más fuerte todavía, pero es lo que pasa. ¿Sí? Bueno, sí, Sí. Pero es un poco difícil, digamos, explicarlo en Sí. 5 minutos, ¿no? Sí, también. Sí, sí. Pero esa es la idea. Sí. Sí. Bien, entonces ya tenemos como quien dice todos los ingredientes para ya pasar a describir estos observables. Entonces vamos directamente a eso. Bueno, ahí recuperamos un poquito lo de esas bases ortonormales que hemos definido, junto con pues, las expresiones que teníamos de los momentos, ¿no? Entonces, vea que aquí también, pues, al combinar esto con la forma de volumen invariante de Lorentz que habíamos discutido antes, pues vea que ahora que ya estamos trabajando todo en cantidades conservadas, pues llegamos a una expresión como esta, que depende tal cual de estas cantidades conservadas. Bien. Ahora, pues de aquí para allá tenemos que ir simplificando para poder hacer los cálculos, y pues una de las primeras simplificaciones que hacemos es, pues, reparametrizar, en este caso, las componentes P2 y P3, las que están asociadas con los ángulos, la con teta y con phi, perdón, con teta y con phi, como por medio de ese ángulo G que tenemos ahí. Sí, entonces vea que ahora, en lugar de figurar LZ, por ejemplo, lo que tenemos es el producto wedge con G, ¿sí? Que ya hemos parametrizado, y en este caso, si ustedes recuerdan los parámetros que hemos definido, LZ iba desde menos L hasta L, acá pues al reparametrizar esto va desde 0 a 2pi, entonces es un poquito más simple de calcular. ¿Sí? Entonces con eso pues ya vamos mejorando la forma de volumen, por así decirlo, para poderla trabajar más fácil al momento de integrarlo. Entonces, con eso pues tenemos que la densidad de corriente de partículas, el tensor de energía después de su momento, pues queda expresado de esa manera. ¿Sí? Entonces aquí vemos los límites que antes habíamos definido para la energía, para el momento angular, y pues en el caso del momento angular azimutal, pues ahora tenemos que en lugar de eso, pues va en términos de esa G, que va de 0 a 2. ¿Usan las integrales? Ahí le voy a enseñar estas. Aquí está la suma de los signos que les mencionaba, ¿no? Nosotros sumamos tanto las entrantes como las salientes en cuanto al movimiento de las órbitas. Entonces, ese es el término de ahí. ¿Por qué usas el piquito? ¿El piquito a dónde? Aquí. No, abajo tienes DE. Aquí este. Sí, ese es producto. Sí, producto. Es un tipo de. No, tranquilo. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Ok, entonces, bueno, hemos simplificado un poquito, en este caso en términos del momento angular simultáneo. Entonces, bueno, de ahí usted puede computar, por ejemplo, las componentes de este cuadrivector, las componentes de este tensor. Sí, de ahí sacar otros observables interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la densidad de partículas.
Está definida de esta manera, entonces sería la raíz cuadrada del negativo de esa contracción, ¿verdad? De J mu, J mu. O bien la cuadrivelocidad, en este caso, que está definida de esta manera acá. Y pues, como había mencionado antes, a partir del tensor de energías por su momento, pues podemos sacar expresiones para la densidad de energía y para las presiones principales, ¿sí? Asociadas a cada componente del sistema. Bueno, esto hasta ahora ven que, pues bueno, tenemos estas expresiones acá bastante generalistas, digamos, no hemos llegado a nada específico, porque pues como tal todavía no hemos entrado al modelo que estamos trabajando nosotros, que es uno que considera que la función de distribución, que ya vimos que depende de E, L y LZ, pues considera que pues para el caso de L y LZ tenemos unos ángulos de inclinación que considerar. Ya vamos a explicar en breve de qué va eso. Entonces, pues ya sabemos esto, que esto proviene del mixing, por ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es, por así decirlo, asumir, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La forma de la función de distribución con la que vamos a trabajar. Entonces, descomponemos la función de distribución en dos partes. Una parte que solo depende de la energía y otra parte que pues depende de esa I, que es precisamente lo que llamamos el ángulo de inclinación. Ya vamos a explicar en breve qué va eso. Y pues la forma de la función de distribución es esa, en la parte de la energía. Entonces tenemos que, pues, forma relativista va de esta manera, una constante de proporcionalidad, por 1 menos la energía, entre una energía de corte, a la cara menos 3 medios, que es básicamente el ANSYS politrópico, ¿sí? Donde K tiene que ser mayor que 1 medio. Y pues, obviamente, como la función de distribución tiene que ser positiva, entonces solo tomamos este positivo de acá representa eso, ¿no? Solo tomamos la parte positiva de esa función. Y en la otra parte de la función de distribución, pues tenemos dos posibilidades de cómo modelarlo esto. Una que llamamos GI even y otra que llamamos GI rotante o GDI medios. Ya vamos a explicar eso de I medios y de I de que rotante. Sí, que son funciones que dependen tanto de θ como de G, donde acuérdense que G era la parametrización que hicimos del momento angular azimutado. Sí, aquí más o menos se explica también de qué van los índices INEM, pues es una configuración de gas que es no rotante. Acuérdense que habíamos empezado hablando de que pues se ha caracterizado esto para modelos de gas, con momento angular total igual a 0 y momento angular total distinto de 0, ¿no? Entonces, este es para momento angular total igual a 0, este es para momento angular total distinto de 0. ¿Sí? Y aquí están definidas esas funciones. Entonces, la I pues, es el ángulo de inclinación que van a tener las órbitas relativas al plano ecuatorial. En algún momento vamos a ver de eso. Y aquí vean que esta va a su vez parametrizada por este parámetro S que tenemos acá, que también ya con la figura que vamos a ver a continuación vamos a entender qué implica eso. ¿Sí? Entonces, para que no haya mayor dilatación, pues este es el ángulo de inclinación. Aquí, pues, este I lo tomamos para esta trayectoria arbitraria, digamos, pero pues sería para cualquiera, ¿no? El ángulo de inclinación relativo al plano ecuatorial como que si usted lo estuviera viendo de frente, ¿no? Por eso pues, se ve una línea horizontal. Y pues cuando yo voy aumentando la S, básicamente lo que vamos haciendo es como aplanando esas órbitas. Yo le digo como que las va apostando sobre el plano ecuatorial. Entonces notará que aquí, por ejemplo, esto es cuando ya hemos aumentado el parámetro S, digamos, de S igual a 1 a S igual a 2 o a un parámetro mayor que 1. Entonces lo que tenemos es que las trayectorias, pues cuando S tiende al infinito, van a estar sobre el plano ecuatorial. Entonces, considerando eso y lo que hemos visto anteriormente, pues ahora tenemos que nuestras funciones de densidad de corriente de partículas, el tensor de energías por su momento, pues van de esa manera. ¿Sí? Vea que ahora ya ha desaparecido, no, todavía no, no ha desaparecido nada. O sea, tenemos que todavía tenemos 3 integrales que resolver. Una integral triple, donde vea que todo va dependiendo de todo. O sea, bueno, aquí pues esta solamente depende del momento angular, el momento angular orbital. Perdón, el momento angular orbital ya parametrizado. Esta depende del momento angular, pero vea que este depende de la energía. Entonces tenemos que ir paso a paso, ¿no? O sea, resolviendo de aquí para allá hasta llegar a una expresión que solamente depende de la energía. Bien. Bueno, aquí pues ya introducimos el formalismo de esos modelos, el Iven y el Roth, y aquí sí, para el caso del modelo Iven, que es el modelo no rotante, pues yo lo que encuentro es que pues cuando hago los cálculos, cuando ya desarrollo estas dos integrales, la que depende de G y la que depende solo del momento angular, pues llego a algo como esto, ¿sí? ¿Qué se hicieron las otras dos porciones de la integral triple? Bueno, pues se integra y lo que depende de G pues queda en términos de esta función I sub I que tenemos ahí que depende de θ.
Y pues luego con todo lo demás tenemos que la parte de la energía, el único término que nos queda ahí todavía pendiente por resolver es el término asociado a la energía. Y pues otra cosa es que vean que solo hay presente la componente cero, la componente temporal del momento de la corriente de partículas, de la densidad de corriente de partículas, en el modelo libre. Todas las demás componentes se hacen cero, sí, en este caso. Vamos a notar que eso es diferente en relación, por ejemplo, al caso rotante, donde pues ahí sí aparece un otro término adicional de la densidad de corriente de partículas, que es el J3, ¿sí? Que pues si hacemos el análisis, J0 es el temporal, J1 sería la parte radial, J2 sería la parte de teta, pues J3 es la parte simultánea, ¿sí? Porque acuérdense que ahora tenemos momento angular distinto de cero, en el caso rotante, pero todavía no hemos llegado a eso. Luego, para el caso de siempre modelo IBM, pero en el tensor de energías por su momento, pues lo mismo, solo me sobreviven los términos de la diagonal. Figúrese usted que el tensor de energías por su momento, pues es como una matriz de 4 por 4, ¿sí? Para ponerlo así. Y pues entonces solo me sobreviven los términos de la diagonal de esa matriz, todo lo demás es cero, ¿sí? Y vea que pues hay dependencia también de funciones que dependen del ángulo, eso sale al integrar todo lo demás, ¿no? La parte de G y la parte del momento angular, ¿sí? Y aquí, pues, algo interesante que surge en los cálculos, esto lo hizo un asesor, es que, pues, hay una relación entre este y este por medio de ese. Entonces, esto es para el modelo no rotante. Para el modelo rotante, pues, lo que les decía, ¿no? O sea, ya cambian las cosas. Vean que aquí también queda otra función, I sub I medios, que también depende de teta, aunque la dependencia es más compleja de la que, por ejemplo, la I sub I que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Y tenemos ahora la presencia de esa componente asociada a la parte azimutal del movimiento, ¿verdad? Porque, como les había explicado, ya el momento angular total pues, es distinto de cero. En el caso del tensor de energías por su momento, pues el comportamiento es similar. Nos sobreviven las componentes diagonales, pero aparte de esas 4 componentes, tenemos una más, que es una componente cruzada, donde tenemos la parte temporal combinada con la parte azimutal. Entonces tenemos eso de ahí. O sea que, pues, ahí figúrese de nuevo la matriz, pero ahora que tenemos que nos sobrevive el término 0,3. Las funciones y que lo hemos mencionado, ¿verdad? Al integrar sobre G, pues están dadas de esta manera. Estas son para el modelo no rotante. Y pues vemos que la relación, digamos, algo compleja. O sea, sí, las gammas que dependen de S y pues hay dependencia de teta. Esto es lo que le da la dependencia de teta y todo eso. Pero pues cuando las comparamos, por ejemplo, con lo que sucede con las funciones y medios, pues tenemos estas funciones raras de acá, que esas pues son las funciones hipergeométricas generalizadas, ¿sí? Que pues más o menos ahí se explica qué son. Entonces básicamente es una colección ahí de funciones que pues usted va hablando ciertos parámetros, esto de acá, y pues ahí usted va obteniendo varias posibilidades en función de la combinación de parámetros que usted ponga acá. Los 3 que pongo acá, estos otros 2, y de ahí sobre lo cual está evaluando, que en este caso sería el seno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces vemos que la dependencia angular pues es más compleja en el caso de los modelos rotantes. Luego, pues, las otras cantidades que antes habíamos enunciado, ¿no? Habíamos dicho que a partir, por ejemplo, de la densidad de corriente de partículas, podemos obtener la densidad de partículas. Pues en el caso IBM, en el caso no rotatorio, pues, tenemos que las componentes van de esa manera. Sí, son directamente, en el caso del tensor de energías por su momento, pues las componentes diagonales, y en el caso de la densidad de corriente de partículas, para obtener la densidad de partículas, pues es simplemente, si usted recuerda, la fórmula era la raíz de menos J mu, supramu por JMu, ¿no? Entonces, como no tiene ninguna otra componente, solo le sobrevive la J0, ¿no? J0 con J0 y al final le queda pues solamente eso. En el caso rotante, bueno, aquí no lo puse la densidad de partículas, pero pues lo que usted tiene sería algo como esto, la raíz de J0 rotante, en este caso, por el cuadrado menos la J3, que pues eso es lo rotante, ¿no? Al cuadrado. Claro, una dependencia más compleja, todo lo demás es cero, entonces solamente nos sobrevive ese término. Y en el caso de los otros términos, de la densidad de energía, de las fricciones principales, pues acuérdense que teníamos una matriz que ya no era solamente su diagonal, o sea, todo lo demás es cero, no, aquí no, o sea, aquí tenemos que hay un término cruzado. Entonces, para poder llegar y obtener las densidades de energía y las otras presiones, tenemos que diagonalizar la matriz, y a partir de eso, pues es que obtenemos
estas expresiones, que evidentemente son más complejas, por ejemplo, que las del modelo normal. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, aquí pues me dice que hay otros observadores que podemos obtener al parametrizar en términos de esa P y esa E. Ya vamos a explicar qué es eso de la P y la E. Y pues esas son el número total de partículas, la energía total, podemos obtener la masa total y el momento angular total, ¿sí? Solo que aquí me enfoco un poquito en el número total de partículas, porque de ahí hacerlo para lo demás pues es un poquito más simple. O sea, ya vamos a ver. Entonces ahí me dicen de qué va el número total de partículas, cómo se define. Aquí de nuevo tenemos que hacer uso del mixing y por eso pues pasamos de un espacio fase 6-dimensional de componentes X y componentes de momento a variables ángulo de acción. Y cuando nosotros integramos sobre las variables de ángulo, pues al final solo encontramos que cada una de ellas me da una contribución de 2π. Entonces al final me queda un 2π al cubo. Y en tanto que en las de acción, pues tenemos que estas van a quedar expresadas en términos de las cantidades conservadas. Donde por ahí aparece este término de acá, esta P que depende de E y de L, que se le conoce como la función de periodo para el movimiento radial. Bueno, ahí normalmente se le nota T sub R para precisamente especificar que es la función de periodo del movimiento radial. Que pues en el caso del espacio-tiempo de Schwarzschild, cuando uno desarrolla todos los cálculos, toda la matemática, encuentra que está por esto, donde esta H2 y esa H0 pues son funciones que dependen de ¿cómo se llaman estas? Las integrales elípticas. Sí, las funciones elípticas. Sí, de primera, segunda y tercera especie. Entonces es una solución bastante compleja, es un quebradero de cabeza tratar de llegar también a eso. Pero bueno, ahí le quedo. Sí, Disculpa. sí. En el caso anterior, ¿por qué consideraba más presión? ¿Se consideraba más presión? Al que a Por ejemplo, las... ponía veces que en las diagonales que tengas como un polvo. Y entonces, o sea, estaría más en un polvo, bueno, no algo que no tiene presión o algo que tiene presión. Es que no hay solución. Sí, bueno, yo pensaría de eso porque es algo, estamos considerando globalmente, ¿no? Toda la contribución de todo. O sea, porque es que sí, yo entiendo con lo que decís de presión, va, porque me voy a, por ejemplo, en un gas ideal, que pues la presión básicamente se da por las colisiones, ¿verdad? En su entorno y las partículas. No sé, aquí lo vería como algo más global, pero sí, no estoy muy seguro. Es la dispersión de velocidad. O sea, lo que pasa es que incluso si estás en un punto dado, puede haber muchas velocidades diferentes. Y esa dispersión de velocidad es lo que te hace. Eso es lo que presión, ¿sí? ¿sí? Ok. Sí, no lo había visto. Sí, es que claro, aquí como estamos, bueno, sí, es que la diferencia es que aquí no estamos en modelo de equilibrio, ¿verdad? Sino que es un modelo estacionario. ¿Verdad? Sí, eso era, digamos, Sí, sí. puede ser un poco de confusión, ¿no? Sí, exacto, porque uno pensaría, sí, efectivamente, de que las colisiones son consecuencia, Sí, perdón, la presión es consecuencia de la es presión. más, Sí. más general que un fluido, ¿no? Sí. Un fluido tienes en cada punto una velocidad bien definida. En realidad, esa velocidad es algo macroscópico, ¿no? Porque en realidad, si a nivel microscópico hay partículas que giran en los lados y eso es lo que genera la presión. Sí, y es lo bonito de esa teoría, que es el nivel microscópico. Pues, bueno. Pues aquí vean que nos queda una expresión para el número total de partículas. Esto de acá, pues, este epsilon que tenemos acá, este lambda, pues proviene de hecho de reparametrizar las cantidades conservadas, esto por simplicidad del cálculo también. Y con eso llegamos a esa expresión. Esto sería para el modelo no rotante, en tanto que para el modelo rotante es esta. Noten que son bastante parecidas. De hecho, la diferencia es este factor, ¿verdad? 1 entre 2s más 1 para el no rotante, entre s más 1 para el rotante. Eso, pues, es una ligadura, digamos, que hay entre los dos modelos que encontramos en su momento. Y aquí están, pues, básicamente los parámetros que hemos reparametrizado todas esas cantidades conservadas. También hemos reparametrizado el radio y el potencial efectivo de esa manera. Eso pues para ir simplificando al momento de hacer los cálculos, ¿no? Ahora, tratar de resolver eso, sea numérico o analítico, está complicado. O sea, no, es muy difícil. Entonces, por eso pues pasamos a esa P y esa E que mencionábamos al principio de la sección, que pues acá se explica qué es cada cosa, ¿no? Entonces, la E es la excentricidad, de eso pues acuérdense de las trayectorias de las elípticas, ¿no?
Y pues se parametriza entonces en términos de la excentricidad, si también eje mayor o semi-latus rectum, que es lo que se describe con esa P. Y entonces tenemos que los puntos de retorno se definen de esa manera, ¿sí? En términos de excentricidad y de semi-latus rectum. Y las cantidades conservadas se pueden expresar de esta manera, donde pues ahí más o menos se explica el dominio que va siguiendo esto. Entonces ya cuando uno reparametriza todo esto en términos de excentricidad y semi-latus rectum, pues ahí sí ya uno encuentra dinámicamente los valores correspondientes, por ejemplo, al número total de partículas. Bueno, y otras cantidades, como les había mencionado antes, que podemos determinar en la masa total, que pues simplemente está dada por la masa por partícula, por el número total, y la energía total, que está dada por la misma expresión de la ecuación 79, que era esta. Aquí, por ejemplo, en el caso del modelo no rotante, pero con acompañada de un factor de m por epsilon en cada entera. Entonces, por eso, pues, si entendemos la lógica con el número total de partículas, pues entendemos la lógica para calcular los vectores observables, ya sea, como decía, la masa total, energía total, y otro que me faltó poner ahí, que es el momento angular, ¿verdad? Donde cuando uno hace el cálculo, efectivamente comprueba que en el modelo no rotante el momento angular total va a dar 0, mientras que en el otro, pues, da distinto. Bien, por último, algunos resultados. Esto, pues, básicamente son los perfiles que hemos encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, de la densidad de partículas, noten que esta va fijada en términos de M3, en minúscula 3, en minúscula 3 por alfa. Esto lo hacemos así porque el alfa, pues, por sí mismo, pues no tenemos idea de cómo encontrarlo. Entonces lo fijamos de esta manera, ¿no? Al dividir entre alfa, al dividir entre esto, pues entonces fijamos que no hay dependencia del alfa y entonces así perfilamos el comportamiento, por ejemplo, en este caso de la densidad de partículas para el modelo rotante. ¿Qué es el eje horizontal? El eje horizontal es el del radio. Sí, y esto de acá, pues mencionar que, pues, si recuerdan que teníamos que la forma de la función de distribución, la parte de la energía, pues tenía un corte, ¿no? Aquí, pues, es como que el corte fuera igual a 1, o sea, no hay corte. Entonces, esta expone un comportamiento asintótico, ¿sí? Entonces, esta está llegada hasta 100, pero si yo hubiera, por ejemplo, graficado más allá a 1000, a 5000, pues esto seguiría, ¿no? Tendiendo hacia 0, asintóticamente. Cuando yo tengo un corte, entonces, obviamente, pues esta va a decaer en algún radio dado. Es un corte menor que bueno, aquí pues mencionar que, bueno, no está la del no rotante. La del no rotante pues fue parte del trabajo que hizo mi asesor también con el doctor, pero pues exhiben un comportamiento similar. O sea, sí son muy parecidas los perfiles de la densidad de partículas para el modelo rotante con la misma. Y aquí más o menos comparamos para valores de K. Acuérdense que esta K viene de la condición de Lanczos politrópico, de la parte de la energía en la función de distribución. El S pues es el parámetro asociado a ese ángulo de inclinación. Y pues vemos que pues sí, si bien hay diferencia, digamos, en el no rotante vemos que es mayor la densidad de partículas, digamos, tiende a ser mayor, pero el comportamiento pues tiende a ser. Esto es cuando ya hay corte, ¿sí? Entonces vean que cuando ya hay corte tiende a 0 en valores específicos. Aquí pues hemos variado diferentes valores de K. Hemos fijado el S en 1 y para un corte de 0.96 y vemos que ya nuestra densidad de partículas cae, por ejemplo, aquí valores cercanos a 16, 17 en esta escala de radio. Por ejemplo, a diferencia del otro que habíamos, de la gráfica que habíamos analizado, que es asintótica, ¿verdad? Aquí comparamos igual modelo rotante con no rotante. Y aquí pues comparamos diferentes cortes para ver que pues cuanto más pequeño sea el valor de sub-0, pues más agresivo es la caída, ¿no? O sea, vemos que aquí, por ejemplo, pues este valor cae mucho más rápido que en los otros. Y donde la roja pues representa el límite asintótico en este caso. Esta es para comparar modelo rotante con no rotante, entonces vemos que hay una convergencia hacia un valor, pero aquí pues esta parte, les soy muy franco, no he desarrollado mucho más, o sea, no he llegado, por ejemplo, a hacer una interpretación del porqué de eso. Eso es parte del trabajo que tengo pendiente por hacer en cuanto a eso. Y pues, por último, para mostrar acá, pues, estas son gráficas de contorno de las densidades de partículas, las primeras que hemos visto. Entonces, esto es como una perspectiva, bueno, bidimensional todavía, pero pues es más interesante de ver que simplemente el perfil como tal. Aquí pues vamos viendo que hay tendencia a que hay una mayor acumulación en estas regiones donde están en rojo y a medida que pues nos vamos alejando, pues van
van disminuyendo, ¿no? Lo negro es el agujero negro. Lo negro es el agujero. Y hay que imaginarse entonces que eso es, hay que rotarlo Ajá, alrededor exacto, algo así. de que sepa, ¿no? Sí, es como que usted lo esté viendo de frente y bueno, están rotando así y vemos que pues a este radio pues tenemos mayor, digamos, mayor acumulación que en radios. Es como donuts, ¿no? Sí. Pero más sabroso. Sí. Más sabroso, miren cuán sabroso es que cuando pongo a la computadora a hacerlo le toma 10 horas. Este es para el modelo rotante. Vemos, Perdón, la gráfica anterior era para el corte, era Epsilon 0 igual a 1. sí, era sintético. Sí. Esta es para el modelo rotante. Notarán que aquí hay algo extraño y es que para el caso de S igual a 1, que es esta gráfica de acá, tenemos que en la acumulación se da en los polos. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las dudas con las que yo vine de Honduras también, junto con el asesor. Y pues ya hemos más o menos solventado con el doctor aquí. Por ahí, de hecho, pues les voy a mostrar aquí un poquito los resultados que hicimos para determinar eso, ¿no? En primer lugar, matemáticamente, pues nos dimos cuenta, no, aquí tengo que compartirlo, claro. Ahí están. Ok, entonces, primero matemáticamente, pues, yo hice este análisis de acá, donde solamente consideré la relación que hay entre esas funciones que dependen del ángulo para el modelo rotante. Que si recuerdan, teníamos que para el caso de J0, o sea, nosotros tenemos que la densidad de partículas base. Lo voy a poner así, ya sabemos que este es para el modelo rotante. Entonces, J0 va con una función I a la I medios que depende de teta, y J3 va con una función que llamamos I a la I medios doble dada, que depende de teta. Entonces, básicamente lo que hice acá, pues ver la relación, o sea, hacer la resta y la raíz cuadrada de la resta de esas dos, del cuadrado de esas dos. Y pues algo que notamos, que pues aquí más o menos se ve, y por ejemplo tenemos que esta función es constante para S igual a 1, o sea, esto de acá pues corresponde a S igual a 1, parámetro S asociado a la 1 de inclinación. La amarilla pues corresponde a la doble daga, a la que va acompañando a J3, en este caso J0. Y la verde es la superposición y la forma de la densidad de partículas, ¿no? Más o menos. Y pues lo que se echó de ver acá es que si ustedes se fijan, la forma de n presenta un desfase en relación a la función amarilla que tenemos acá. O sea, vea que aquí donde hay un pico corresponde a un valle, ¿no? ¿Sí? Entonces, matemáticamente, pues esto ya justifica un poquito el desfase, ¿no? De por qué tenemos que para S igual a 1, la concentración se predomina en los polvos en lugar de directamente en el plano ecuatorial. Voy a borrar. Entonces, cuando ya hice ese mismo análisis para S igual a 2, pues ahí ya vemos que ya más que todo, ya todo entra un poquito más en sincronía. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos que aquí sí, pico con pico. Uy, ¿qué hice? Bueno, okay. Pero bueno, pico con pico, y ya el comportamiento ya está más sincronizado, y eso pues más o menos va de la mano con el hecho de que para valores de S mayores que 1, pues sí tengamos la concentración igual que en el caso del modelo no rotante, ¿no? Que es en torno al plano ecuatorial. Lo que sí es que no sé qué dice, entonces vamos a ver cómo se... Vamos a ver. Bueno, y eso pues más o menos justifica matemáticamente esa diferencia, ¿no? Que teníamos. Voy a volver a compartir la presentación. Teníamos acá. Físicamente, pues estuvimos analizando con el doctor, ¿verdad? De que pues debe haber algún efecto relativista. Acuérdense que esto está con un modelo relativista, donde acá pues tenemos que es un observador que está en esta región, pues está, digamos, fijo ahí, y pues simplemente ve las partículas moverse a su alrededor, en tanto que aquí el observador se va moviendo, junto con las partículas, ¿no? Acuérdense que pues esa representación es como que usted tuviera que este fuera el eje, por así decirlo, el agujero negro, y las partículas están dejando acá. Pues entonces, desde el punto de vista de que si usted estuviera en los polos, pues usted está fijo, ¿no? Y usted simplemente ve las partículas moviéndose a su alrededor,
en tanto que en lo demás, pues usted se va moviendo con las partículas. Y pues por ahí estamos barajando algo como eso, ¿no? Un efecto de contracción de Lorentz. ¿No escuchado Lorentz? Que básicamente es. Entonces, la figura de la izquierda, en realidad, digamos, con el observador estático, está girando como una esfera rígida. ¿Sí? Pero como la densidad que mide, esa densidad que mide un observador que está rotando con esta configuración, pues como está en movimiento, como hay movimiento entre los dos, pues hay un efecto de contracción de Lorentz que hace que luego la densidad que mide ese observador en movimiento en respecto a esas partículas no mide otra densidad. ¿Sí? Sí, nos queda pendiente por confirmarlo, pero sí, eso es una muy buena inferencia de qué es lo que está pasando, ya físicamente, digamos. Y lo otro, pues, queda el respaldo matemático. Pues. Y bueno, hay más, por ejemplo, estas gráficas de acá que muestran la relación que hay entre cantidades rotantes y no rotantes. Estas son las funciones I, que habíamos hablado, ¿no? Las que están dependientes solamente del ángulo θ. Entonces vemos que es una relación complicada, digamos, y eso es básicamente lo que se trata de ilustrar acá, ¿no? De que, pues, cuando relacionamos I sub I, que es la del no rotante, con I sub I medios, pues vemos que es una relación de este estilo. Si relacionáramos las de I con las de I, pues veríamos simplemente comportamientos constantes, ¿no? Porque es una relación muy constante. Bien, hay más, o sea, de hecho hay otros resultados que pues no he puesto acá, por ejemplo, el comportamiento de los perfiles de las presiones que salen del tensor de energía por su momento, de la densidad de energía, que pues les comento rápidamente, es algo interesante de que tienden a ser similares a las del modelo rotante con las del tensor. Sí, o sea, hay bastante similitud en los comportamientos. Por ahí hay algunas cosas que sí cambian, que bueno, que estoy por determinar también, que son las anisotropías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya tengo más o menos el perfil de las anisotropías para el modelo no rotante, entonces me hace falta para el rotante porque sí ahí sí se esperaría que haya un cierto cambio, pero pues eso está, en mi caso está pendiente por hacerlo. Y bueno, pues eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada más para recuperar una pregunta que hizo Frank. Dime. Nosotros conocemos naturalmente dos productos entre el punto y cruz. Tú tenías unas flechitas aquí muy topadas entre El wedge. un wedge. Sí, va, el producto cuña. Bueno, Sí, es que el producto, bueno, como lo entiendo yo, ¿verdad? Es como una especie de análogo, porque de cierta manera el producto es el producto, está relacionado al producto exterior, ¿no? Pero ahorita, como tal, no me acuerdo de la definición formal, porque sí, pero sí Esa es. es la pregunta era así, como para que lo ponen, ¿no? Porque es complicarse la vida y bueno, pero está bien, no es una definición. Sí, 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 porque sí, es que eso es lo más simple, porque es el análogo, digamos, a más dimensiones del producto, pues es lo más simple que se me ocurre para eso. Exacto, sí, porque ustedes saben que el producto cruz, el ordinario que conocemos, solo está definido en R3, ¿no? Entonces ya el wedge, pues, nos extiende sí, parece que aquí está lo tenemos. Exacto, sí, porque vean que aquí, vean que combinan los espacios de momentos con espacios de coordenadas. Ya no hay círculos, entonces. Espacios de, entonces, claro, hay figura 6 dimensiones, 8 dimensiones, entonces hay que generalizar algunas de las cuestiones. Pero hay una razón práctica interesante porque se usa, porque bueno, hay una manera invariante de definir el determinante a través de esos puntos. Y de hecho, aquí lo estamos usando Sí. para hacer una transformación de variables. Ustedes saben, hay el jacobiano, y luego hay que calcular el determinante del jacobiano. Pero resulta que es más fácil, porque ya son determinantes 7 por 7, 3 por 3, 4 por 4, que ya es un ejercicio largo, ¿no? Sí. Pero resulta que con ese formalismo ya es mucho más rápido calcular el determinante. Pues en vez de calcular la matriz y luego calcular ese determinante de una manera directa de llegar a ese determinante a través de esos productos cuñat, ¿no? Que estás usando aquí. Sí. Bueno, algunas. Bueno, sí, ya que estamos en preguntas. Las gráficas epsilon 0, Epsilon 0 es la energía de corte, o sea, es un corte de energía que haces para. Porque claro, si vos no te ves energía de corte, entonces se va asintótico. O sea, eso va al infinito tendiendo hacia cero. Entonces el corte básicamente lo que hace es que te hace caer
en un radio finito, digamos. Entonces tenés que, bueno, que eso es algo también que tengo pendiente, que voy a hacer al salir de aquí, que es determinar básicamente esos radios, el radio asociado a el corte, precisamente. Así que, voy a poner la cosa. Bien. Yo entiendo la motivación del modelo de la decisión social, pero no sé si hay efectos que tienen un poco. Sí, de hecho, bueno, hay una que, bueno, aquí se va a poner que es otra cuestión que trabajó mi asesor, junto con el doctor, que ellos postulaban que la función de distribución tenía, no me acuerdo si era también como el Z, pero bueno, teníamos la F0E igual a la de acá, o sea, la parte de la energía con ese constante, que era básicamente su lanza politrópico. Pero también tenía que se ponía el lanza politrópico, no me acuerdo si era así, para un parámetro N. Y tenía contribuciones diferentes, o sea, el comportamiento de algunas metodologías eran diferentes. Entonces, sí, básicamente cambiar la función de distribución me cambia la morfología, en este caso, el comportamiento de los postulares. Entonces, si hay condiciones, todo lo que está ahí. Sí, como no hay colisiones ahí, tienes completa libertad con la función. Ah, sí. Bueno, incluso podrías poner la función de Lx, Ly, Z. Y eso va a una solución, ¿verdad? Y luego puedes ver qué pasa. Sí. Si hay colisiones, pues ya las colisiones te van llevando a la Vietnam, ¿no? Tienes